Una joven huérfana, un decreto de muerte y un imperio entero pendiendo de un hilo. ¿Qué harías si todo dependiera de ti? La reina Esther enfrentó conspiraciones, traiciones y un enemigo dispuesto a aniquilar a su pueblo. Sin superpoderes, sin ejércitos, solo con fe y una valentía que desafió lo imposible, se convirtió en la clave de la supervivencia de una nación. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Qué secretos esconde su increíble historia? Si estás listo para descubrir cómo una decisión puede cambiar el destino de millones, este vídeo es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí desentrañamos las historias que inspiran y transforman, y comparte este vídeo con quienes necesitan una lección de fe y coraje. No te lo puedes perder. El vasto imperio persa, el más extenso de su época, se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias bajo el poderoso reinado del rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. Este monarca no era solo un líder político y militar, era también un símbolo de la magnificencia y el esplendor que caracterizaban a Persia. Desde su palacio en Susa, una imponente ciudadela rodeada de lujo, Asuero gobernaba con una autoridad que parecía inquebrantable. En el tercer año de su reinado, Asuero decidió celebrar un banquete que no solo mostraría su riqueza y poder, sino que también reafirmaría su posición como el hombre más influyente del mundo conocido. Este festín no era cualquier evento, duró 180 días, medio año de espléndidos banquetes, exhibiciones de tesoros y la ostentación de todo aquello que simbolizaba la gloria de Persia. Nobles, príncipes y oficiales de las provincias acudieron a este despliegue sin igual, siendo testigos de un derroche que no conocía límites. El punto culminante del festín llegó al final de los 6 meses, cuando el rey organizó un banquete aún más exclusivo en los jardines reales de Susa. En esta ocasión, todos los hombres de la ciudad, sin importar su estatus social, fueron invitados. Las descripciones del evento resultan asombrosas. Sofás de oro y plata sobre pisos de mármol, cortinas de lino fino colgadas con cordones de púrpura, y copas de oro personalizadas para cada invitado. El vino fluía sin restricciones, y las órdenes del rey eran claras. Nadie debía sentirse obligado a beber más de lo que deseaba, un gesto que pretendía mostrar su generosidad y tolerancia. Sin embargo, en el palacio no todo era celebración. Mientras los hombres disfrutaban del banquete en los jardines, la reina Basti, esposa de Asuero, organizaba su propio festín para las mujeres en los aposentos reales. Aunque ambos banquetes parecían reflejar la armonía y la opulencia del reino, la tensión subyacente pronto quedaría al descubierto. En el 7º día del banquete, cuando el rey Asuero estaba alegre por el vino, tuvo una idea que marcó un giro inesperado en la historia. Ordenó a sus eunucos que trajeran a la reina Basti ante los invitados, vestida con su corona real, para que todos pudieran admirar su belleza. Esta orden no era un simple capricho, era un intento de reafirmar su poder y mostrar al mundo que incluso la reina estaba subordinada a él. Sin embargo, lo impensable ocurrió. Basti se negó. No se presentaría ante el rey ni ante sus invitados. Este acto de desobediencia fue un golpe directo al orgullo y la autoridad de Asuero. La negativa de la reina fue percibida no solo como un insulto personal, sino como una amenaza al orden establecido. Si la reina podía desobedecer al rey, ¿qué impediría que otras mujeres siguieran su ejemplo, desafiando a sus esposos y desestabilizando la estructura social? El enojo del rey no se hizo esperar. Reuniendo a sus consejeros más cercanos, Asuero buscó consejos sobre cómo manejar la situación. Los sabios,
preocupados por las implicaciones más amplias del acto de Vashti, sugirieron una solución radical: la destitución de la reina. Según ellos, esta medida no solo restauraría la autoridad del rey, sino que también enviaría un mensaje claro a todas las mujeres del reino sobre la importancia de respetar a sus esposos. Así, Vashti fue despojada de su título y desterrada de la presencia del rey. Aunque su destino exacto no se detalla en las crónicas, su desaparición dejó un vacío en el palacio real. Ahora, el reino necesitaba una nueva reina, una mujer cuya gracia y obediencia pudieran restaurar el equilibrio en la corte y fortalecer la posición del rey. Este evento marcó el inicio de una búsqueda que cambiaría no solo la vida de una joven judía llamada Esther, sino también el destino de un pueblo entero. ¿Qué opinas del acto de Vashti? ¿Fue una muestra de valentía o una decisión imprudente? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre este fascinante inicio de la historia. Tu perspectiva podría revelar aspectos que otros no han considerado. En el bullicioso corazón de Susa, la capital del vasto imperio persa, vivía una joven judía de origen humilde llamada Hadasa, conocida también como Esther. Su vida, a diferencia del lujo y esplendor que definían la corte real, era sencilla y discreta, marcada por el dolor de la pérdida. Esther había quedado huérfana siendo apenas una niña, sin el abrigo de sus padres para guiarla en un mundo lleno de desafíos. El destino, sin embargo, no la dejó completamente sola. Fue acogida y criada por su primo Mardoqueo, un hombre piadoso y sabio que trabajaba cerca del palacio como funcionario en la puerta del rey. Mardoqueo no solo le dio un hogar, sino también una educación basada en los principios y tradiciones del pueblo judío. Su relación era más que la de parientes. Mardoqueo era como un padre para Esther, y ella, una hija para él. Este vínculo sería fundamental en los acontecimientos que estaban por venir. A pesar de la humildad de su origen, Esther poseía una belleza que no podía pasar desapercibida, pero su verdadero brillo provenía de su carácter. Era una joven amable, dócil y con una fortaleza interior que la distinguía en un mundo donde las apariencias solían ser el único criterio de valor. Esther vivía una vida sencilla, siguiendo las enseñanzas de Mardoqueo y manteniendo su identidad judía en secreto, como él le había aconsejado sabiamente. La vida en Susa era un reflejo de las complejidades del imperio persa, donde personas de diversas naciones convivían bajo el dominio de Asuero. Sin embargo, la aparente normalidad en la vida de Esther estaba a punto de cambiar drásticamente. La destitución de la reina Vashti dejó un vacío en el palacio real, y el rey, influenciado por sus consejeros, decretó que se buscara una nueva reina entre las jóvenes más bellas de todo el imperio. El edicto se extendió como un rayo, generando una mezcla de emoción y temor en las familias de Persia. Se enviaron emisarios por cada rincón del reino, buscando a las jóvenes que cumplirían con los estándares de belleza para presentarlas ante el rey. Entre las seleccionadas estaba Esther. Aunque su inclusión parecía un golpe de fortuna, para ella y Mardoqueo, el llamado del rey representaba un desafío lleno de incertidumbre. Cuando los hombres del rey llegaron a la casa de Mardoqueo, no hubo forma de evitar que Esther fuera llevada al harén real. El dolor de la separación fue evidente, pero Mardoqueo la animó con palabras de esperanza y confianza en Dios. Tal vez, le dijo, has llegado a este momento para un propósito más grande del que puedes imaginar. Estas palabras resonaron en el corazón de Esther mientras se dirigía al palacio, dejando atrás su vida tal como la conocía. En el harén, Esther se encontró rodeada de un entorno completamente nuevo. Las otras jóvenes competían entre sí,
cada una con la esperanza de ganarse el favor del rey y convertirse en la próxima reina de Persia. Ester, sin embargo, se distinguió rápidamente. Su humildad, amabilidad y gracia cautivaron a Hegai, el guardián del harén, quien se encargó personalmente de que recibiera los mejores tratamientos de belleza y privilegios. Durante 12 meses, Ester pasó por un proceso de preparación meticuloso. Los tratamientos incluían baños de aceites aromáticos y perfumes que impregnaban su piel, así como entrenamientos en etiqueta y protocolo real. Sin embargo, mientras las demás jóvenes se centraban únicamente en su apariencia externa, Ester demostró una belleza interior que no podía ser fabricada ni aprendida. El destino estaba trabajando silenciosamente en su favor. Aunque Ester no sabía lo que el futuro le deparaba, su tiempo en el harén marcó el inicio de una transformación que la prepararía para cumplir un propósito mucho mayor del que ella misma podía imaginar. El harén real era un lugar de lujos inimaginables, donde la belleza y la preparación eran tratadas como un arte. Las jóvenes seleccionadas de todo el imperio persa se sometieron a un proceso de 12 meses de tratamientos de belleza, una experiencia diseñada no solo para embellecer su apariencia, sino para transformarlas en figuras dignas de estar frente al rey. Los meses se dividían en 2 fases principales: 6 meses de ungüentos con aceite de mirra, un elixir conocido por sus propiedades rejuvenecedoras, seguido de otros 6 meses con perfumes y cosméticos refinados. Estas sesiones no solo pulían el exterior, sino que también moldeaban su confianza y comportamiento, preparando a cada joven para el momento crucial ante el monarca. En medio de este mundo competitivo, donde cada joven luchaba por destacar, Ester rápidamente se ganó la atención de quienes la rodeaban. Hegai, el guardián del harén, quedó particularmente impresionado con ella desde el primer encuentro. No fue solo su belleza física lo que cautivó a Hegai, era su actitud humilde, su disposición a aprender y su carácter gentil lo que la hacía brillar. Reconociendo algo especial en Ester, Hegai le brindó privilegios adicionales: las mejores habitaciones, el mejor equipo de asistentes y acceso a los cosméticos más exclusivos. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada en el harén, Ester se distinguió por su prudencia y modestia. Mardoqueo, quien la visitaba regularmente desde fuera del palacio para asegurarse de su bienestar, le había aconsejado que no revelara su identidad judía. Ester siguió este consejo con sabiduría, guardando el secreto sobre sus orígenes y enfocándose en adaptarse a su nuevo entorno sin comprometer su integridad. Esto no solo protegía a Ester, sino también a su pueblo, cuya seguridad dependía de su anonimato en un mundo donde los prejuicios podían ser mortales. A medida que avanzaba el año de preparación, Ester no solo se ganó el favor de Hegai, sino también el respeto y la admiración de las otras jóvenes en el harén. Su presencia inspiraba una mezcla de asombro y respeto. Mientras otras competían ferozmente, Ester parecía moverse con una gracia tranquila, como si supiera que su destino estaba en manos de algo más grande que los simples caprichos del rey. Finalmente, llegó el día que todas esperaban y temían a la vez: el momento de ser presentadas ante el rey Asuero. Cada joven, vestida con los mejores trajes y adornada con joyas, tenía una sola oportunidad para impresionar al monarca. Algunas optaron por mostrar su riqueza con lujosos atuendos, otras confiaron en sus habilidades de conversación o en gestos teatrales. Ester, sin embargo, pidió solo lo que Hegai le recomendó, confiando en su guía y en el favor que ya parecía acompañarla. Cuando Ester entró al salón real, el ambiente cambió. Su belleza era innegable, pero lo que verdaderamente capturó al rey fue su serenidad y sabiduría,
cualidades que ninguna otra joven había demostrado de manera tan auténtica. En ese instante, el rey Asuero supo que había encontrado algo único en ella, algo que no podía ser igualado por ninguna otra. Sin vacilación, el rey colocó la corona real sobre la cabeza de Ester y la declaró reina de Persia. Su ascenso fue celebrado con un banquete especial en su honor, un gesto que reflejaba el profundo agrado del rey. El reino entero fue convocado a regocijarse, y Asuero proclamó un día de descanso y regalos en señal de su alegría. Ester, ahora reina, se encontraba en una posición que jamás habría imaginado. Sin embargo, su humildad permaneció intacta, y en su corazón sabía que su camino apenas comenzaba. Su vida, aparentemente llena de privilegios, ocultaba un propósito que pronto se revelaría de manera asombrosa. Con Ester coronada como reina, el reino parecía sumido en un periodo de estabilidad. Sin embargo, detrás de las puertas doradas del palacio y los festines reales, se gestaba un oscuro capítulo que pondría en peligro a toda una nación. Fue en este tiempo cuando Amán, hijo de Amedata, un agageo, emergió como uno de los hombres más poderosos del imperio. Su ascenso al cargo de primer ministro, con autoridad casi absoluta bajo el rey Asuero, no era casualidad. Amán era un hombre astuto y ambicioso, conocido por su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban y por su insaciable sed de poder. El rey, confiando plenamente en él, emitió un decreto que ordenaba a todos los funcionarios y habitantes del reino inclinarse ante Amán en señal de respeto. La mayoría obedeció sin cuestionar, pero hubo uno que se negó rotundamente: Mardoqueo. Este hombre justo y fiel, que había criado a Ester como a una hija, no podía doblegarse ante Amán, pues su lealtad pertenecía únicamente a Dios. Su negativa, aunque silenciosa, era un acto de desafío que no pasó desapercibido. Amán, al notar la postura inquebrantable de Mardoqueo, se llenó de ira. Para él, no era suficiente castigar únicamente a ese hombre. Su orgullo herido lo llevó a idear un plan macabro: aniquilar no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. A través de investigaciones, Amán descubrió que Mardoqueo era judío, perteneciente a un pueblo disperso y exiliado en todo el imperio, pero que mantenía sus propias leyes y tradiciones, diferentes de las persas. Usando esta información, Amán manipuló al rey Asuero para que aprobara un decreto genocida. En un gesto teatral, Amán presentó su propuesta al rey como una cuestión de seguridad nacional. Argumentó que los judíos eran un peligro para la unidad del imperio, pues no obedecían las leyes del rey. Prometió incluso pagar una suma exorbitante al tesoro real para financiar la aniquilación, una oferta que el rey aceptó sin cuestionar demasiado. Asuero, confiando en su primer ministro, selló el decreto con su anillo real, entregándole a Amán el poder absoluto para ejecutar su plan. El decreto fue proclamado en todas las provincias, y la fecha para el exterminio quedó fijada. Los judíos, hombres, mujeres y niños, serían eliminados en un solo día, y sus bienes serían saqueados como botín. La noticia cayó como un relámpago sobre el pueblo judío, sumiéndolos en una desesperación indescriptible. En cada rincón del imperio, los judíos lloraban, ayunaban y se vestían con cilicio, clamando por un milagro. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y se dirigió a la puerta del palacio, donde no se permitía entrar vestido de cilicio. Su lamentación era pública, un grito de desesperación que resonaba en las calles de Susa. Sabía que el único consuelo para su pueblo vendría de Dios, pero también comprendía que Ester, ahora reina,
podía ser la clave para revertir este terrible destino. En este punto, el destino de los judíos pendía de un hilo. Amán, cegado por el orgullo, estaba convencido de que su plan se llevaría a cabo sin resistencia. Sin embargo, no contaba con la fuerza de la fe ni con la valentía que pronto emergería desde el corazón del palacio real. El decreto de exterminio había sumido al pueblo judío en una angustia profunda. Las noticias del lamento de Mardoqueo llegaron a Ester dentro del palacio real, donde la reina, aislada del tumulto de las calles, desconocía inicialmente la gravedad de la situación. Cuando sus sirvientes le informaron que Mardoqueo se encontraba vestido de cilicio y llorando en la puerta del palacio, Ester sintió una punzada de preocupación. Inmediatamente envió ropas para que Mardoqueo se las pusiera y abandonara su duelo, pero él las rechazó. Este gesto no era solo simbólico, era un llamado a la acción. A través de un mensajero, Mardoqueo envió a Ester una copia del decreto y un mensaje claro: debía interceder ante el rey en favor de su pueblo. Sin embargo, la petición de Mardoqueo no era sencilla. Ester sabía que acercarse al rey sin ser convocada podía significar su muerte, incluso siendo reina. Las leyes persas eran implacables, y sólo quien recibiera el gesto de clemencia del rey, al extender su cetro de oro, podía salvarse. Ester respondió a Mardoqueo con honestidad, exponiendo el peligro que enfrentaría si actuaba sin la autorización del rey. Pero Mardoqueo, lleno de fe y convicción, le envió una respuesta que resonaría en el alma de Ester y marcaría el punto de inflexión en su vida. No pienses que por estar en la casa del rey escaparás más que cualquier otro judío. Si callas en este momento, alivio y liberación vendrán para los judíos de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un momento como este has llegado al reino. Estas palabras despertaron en Ester una conciencia de propósito que superaba su temor. Era cierto que el peligro era real, pero también lo era la posibilidad de que su ascenso al trono no fuera casualidad, sino parte de un plan divino más grande. Ester comprendió que su posición como reina no le daba inmunidad, sino responsabilidad. Con esta nueva claridad, Ester tomó una decisión que demostraría su coraje y fe. Instruyó a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para un ayuno de 3 días, y ella, junto con sus doncellas, haría lo mismo. Durante este tiempo, se consagraría a Dios, buscando fortaleza y dirección. Al término del ayuno, Ester declaró con valentía: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estas palabras no solo reflejaban su disposición a sacrificar su vida por su pueblo, sino también su fe en que Dios estaba en control del resultado. Era un acto de entrega total, una muestra de confianza que trascendía el temor. Al tercer día, Ester se preparó con esmero. Se vistió con su atuendo real, una combinación de majestad y humildad que reflejaba la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Con cada paso hacia la sala del trono, el peso de la incertidumbre crecía. Los guardias observaron con tensión, sabían que su acción era audaz y peligrosa. Cuando Ester cruzó las puertas del salón real, el rey Asuero, sentado en su trono, la vio. Había un momento de tensión palpable en el aire. ¿Sería castigada por su atrevimiento o encontraría gracia a los ojos del rey? Asuero, al ver a Ester, extendió su cetro de oro hacia ella, señal de que podía acercarse. En ese instante, la vida de Ester fue preservada, y con ello, la esperanza de un pueblo entero comenzó a renacer.
La valentía de Ester no solo le abrió las puertas del trono, sino también las del corazón del rey. Sin embargo, su misión estaba lejos de terminar. Ahora debía utilizar su influencia con sabiduría para exponer el complot de Amán y salvar a su pueblo. Con la tensión aún en el aire tras su inesperada aparición ante el rey, Ester demostró que no solo era valiente, sino también astuta. Después de recibir la señal de gracia al ser aceptada la presencia del monarca, se acercó humildemente y tocó el cetro de oro. Asuero, intrigado por su visita, la miró con afecto y le preguntó: ¿Qué deseas, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será concedida. Ester, sin mostrar señales de nerviosismo, respondió con delicadeza: Si le parece bien al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado para él. Su invitación fue tan inesperada como elegante, lo que despertó aún más la curiosidad de Asuero. Amán, por su parte, no podía ocultar su entusiasmo. Ser invitado personalmente por la reina junto al rey era una confirmación de su alto estatus y una fuente de inmenso orgullo. Sin demora, el rey ordenó a sus sirvientes que notificaran a Amán para que asistiera al banquete. Esa noche, Ester organizó un banquete digno de la realeza. La mesa estaba adornada con lo mejor que el reino tenía para ofrecer: copas de oro, manjares exquisitos y un ambiente lleno de gracia y refinamiento. Tanto el rey como Amán disfrutaron del banquete, pero Asuero seguía ansioso por saber cuál era la verdadera intención de Ester. ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Dímelo, y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, será tuyo. Sin embargo, en lugar de revelar su solicitud, Ester optó por postergar el momento decisivo. Con una voz calmada, pero llena de intención, respondió: Mi petición y mi deseo es este: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place conceder mi petición, venga el rey con Amán al banquete que les prepararé mañana. Entonces haré saber mi deseo. La decisión de Ester de posponer su solicitud no era fruto de la indecisión, sino de una estrategia cuidadosamente calculada. Sabía que cada momento añadido aumentaría la intriga del rey y crearía el escenario perfecto para desenmascarar a Amán. Mientras tanto, Amán, eufórico por haber sido invitado a un segundo banquete exclusivo, regresó a casa rebosante de orgullo. En su mente, esto confirmaba su posición como el hombre más importante del reino, después del rey. Durante su camino de regreso, vio a Mardoqueo sentado en la puerta del palacio, fiel a su postura de no inclinarse ni rendir homenaje. Este gesto avivó nuevamente la ira de Amán, que ya consideraba a Mardoqueo como una espina en su orgullo. Al llegar a casa, Amán convocó a sus amigos y a su esposa Ceres para presumir de sus logros. Les habló de su riqueza, de sus numerosos hijos, y de los honores que había recibido del rey. Con especial entusiasmo, mencionó las invitaciones exclusivas de la reina Ester. Sin embargo, terminó su relato con una queja. Todo esto no me sirve de nada mientras vea a Mardoqueo el judío sentado en la puerta del rey. Ceres y sus amigos, compartiendo su odio por Mardoqueo, le propusieron una solución radical. Le sugirieron construir una horca de 25 metros de altura y pedir al rey permiso para colgar a Mardoqueo en ella al día siguiente. Amán, complacido con la idea, ordenó que la horca fuera construida de inmediato. Mientras la horca se levantaba bajo la luz de la luna, el destino parecía inclinarse peligrosamente en contra de Mardoqueo y los judíos. Sin embargo,
Las acciones de Amán estaban encaminando los eventos hacia un desenlace que él no podía prever. La prudencia y el coraje de Esther habían preparado el terreno para una confrontación decisiva que pondría en jaque los planes del ambicioso primer ministro. El banquete había terminado, y el rey Asuero se retiró a sus aposentos reales. Aunque todo en el palacio parecía en calma, el monarca no podía conciliar el sueño. Algo inquietaba su mente, un peso inexplicable que lo mantenía despierto en la quietud de la noche. Frustrado por su insomnio, Asuero ordenó que trajeran los libros de las crónicas reales y que le leyeran los registros de los acontecimientos de su reinado. Tal vez, pensó, la monotonía de los relatos administrativos y las antiguas historias del reino lo ayudarían a descansar. Mientras los escribas leían, un evento específico captó la atención del rey. Se mencionó un complot que había sido descubierto años atrás, cuando dos eunucos de su corte, Bigtán y Teres, planearon asesinarlo. Fue gracias a Mardoqueo, un funcionario en la puerta del palacio, que el complot fue desbaratado y el rey salvado. La vida de Asuero había estado en peligro, pero Mardoqueo había actuado con lealtad y valentía al denunciar la conspiración. El rey, intrigado por este acto de fidelidad, interrumpió la lectura y preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Los escribas revisaron los registros, pero no encontraron ninguna mención de recompensa o reconocimiento. El rey, sorprendido y quizás avergonzado por este descuido, decidió que esto debía corregirse de inmediato. La lealtad de Mardoqueo no podía seguir sin recompensa. En ese momento, mientras el rey reflexionaba sobre cómo honrar a Mardoqueo, Amán entró en el patio exterior del palacio. Había llegado temprano con un propósito muy específico: pedir al rey permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que había mandado construir durante la noche. Sin embargo, los planes de Amán estaban a punto de tomar un giro inesperado. El rey, al escuchar que Amán estaba en el patio, lo mandó llamar. Antes de que Amán pudiera expresar su solicitud, Asuero le planteó una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, cegado por su ego, asumió que el rey estaba hablando de él. Convencido de que estaba a punto de recibir un reconocimiento público, respondió con entusiasmo: para el hombre que el rey desea honrar, que se le traiga un manto real que el rey haya usado, un caballo en el que el rey haya montado, y una corona real en su cabeza. Que éstos se entreguen a uno de los más nobles príncipes del rey, para que lo vista, lo lleve a caballo por la plaza de la ciudad y proclame delante de él: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. El rey, complacido con la sugerencia, le ordenó a Amán: date prisa. Toma el manto y el caballo, tal como has dicho, y hazlo con Mardoqueo el judío, que está sentado en la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has dicho. Las palabras del rey cayeron sobre Amán como un rayo. La humillación fue inmediata y profunda. El hombre que tanto despreciaba y planeaba eliminar ahora sería el objeto de un honor público, y él mismo tendría que organizarlo. Sin poder negarse a la orden del rey, Amán, con el corazón lleno de furia contenida, cumplió con las instrucciones. Amán vistió a Mardoqueo con el manto real, lo colocó sobre el caballo y lo condujo por la plaza de la ciudad, proclamando a viva voz: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Cada palabra que pronunciaba era una herida a su orgullo, y cada mirada de los ciudadanos de Susa era un recordatorio de su impotencia. Mardoqueo, por su parte, aceptó el honor con dignidad,
sin alardear ni buscar venganza. Después de cumplir con la tarea, Amán regresó a su casa abatido y cubierto de vergüenza. Allí, relató a su esposa Ceres y a sus amigos lo ocurrido. Ellos, al escuchar cómo el rey había honrado a Mardoqueo, comenzaron a entender que el destino de Amán estaba sellado. Incluso Ceres le advirtió: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de linaje judío, no prevalecerás contra él, caerás por completo ante él. La noche, que había comenzado con planes de muerte y venganza, terminó con la humillación de Amán y el presagio de su inevitable caída. Mientras tanto, Mardoqueo, ajeno a las intrigas de palacio, regresó a su lugar en la puerta real, fiel a su deber. El día del segundo banquete finalmente llegó. Ester, ahora consciente de la providencia que la había puesto en el trono, sabía que esta era su oportunidad para actuar con sabiduría y valentía. Mientras los sirvientes preparaban la lujosa cena, el rey Asuero y Amán, ambos sin imaginar lo que estaba por venir, llegaron con gran expectación. Amán, aunque aún perturbado por la humillación pública que había sufrido al honrar a Mardoqueo, intentaba mantener una apariencia de orgullo. Ester recibió a sus invitados con gracia y dignidad. El ambiente era solemne, con una tensión sutil que parecía impregnar el aire. Mientras el banquete avanzaba, Asuero no podía contener más su curiosidad. Por tercera vez, preguntó a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Se te concederá. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, será tuyo. La reina, con una mezcla de serenidad y determinación, finalmente rompió su silencio. Se inclinó respetuosamente ante el rey y comenzó a hablar con palabras que revelarían el corazón de su misión. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le place, sea dada mi vida como mi petición, y la de mi pueblo como mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, exterminados y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado, porque tal aflicción no justificaría molestar al rey. La declaración de Ester cayó como un relámpago en el banquete. Asuero, sorprendido y furioso, se inclinó hacia adelante y exclamó: ¿quién es el hombre que se atrevería a hacer tal cosa? ¿Dónde está ese enemigo? Ester, con valentía, señaló directamente a Amán. El adversario y enemigo es este malvado Amán. En ese instante, el color desapareció del rostro de Amán. La verdad había salido a la luz, y no había excusa ni defensa que pudiera salvarlo. El rey, lleno de indignación, se levantó de la mesa y salió al jardín para reflexionar sobre lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, Amán, en un acto de desesperación, se arrojó a los pies de Ester, suplicándole por su vida. Sin embargo, su acto solo agravaría su situación. Cuando el rey regresó del jardín, encontró a Amán postrado sobre el diván donde estaba Ester. Interpretando esto como un intento de atacar a la reina, su furia alcanzó su punto máximo. Asuero llamó a sus guardias y ordenó que apresaran a Amán. Uno de los eunucos presentes, Arbona, aprovechó la oportunidad para mencionar: además, Amán ha preparado una horca de 25 metros de altura para Mardoqueo, quien habló en favor del rey. Está lista junto a la casa de Amán. El rey, sin dudarlo, ordenó: cuelguen a Amán en ella. Así, el destino de Amán se selló en un giro irónico y aterrador.
La misma horca que había construido para Mardoqueo se convirtió en el instrumento de su propia ejecución. Su caída fue inmediata y absoluta, marcando el final de su ambición desmedida. Sin embargo, aunque Amán había sido castigado, el peligro aún no había pasado. El decreto genocida seguía en pie, y en el sistema persa, las leyes selladas con el anillo del rey no podían ser revocadas. Esther, aunque había logrado salvar su vida y desenmascarar al enemigo, sabía que todavía quedaba mucho por hacer para garantizar la seguridad de su pueblo. La victoria parecía cercana, pero el verdadero desafío estaba aún por delante. Esther y Mardoqueo tendrían que encontrar una forma de revertir lo irreversible y asegurar la salvación de los judíos en todo el imperio. La victoria de Esther al exponer a Amán marcó un giro importante en la historia, pero el peligro para su pueblo aún no había sido completamente eliminado. Aunque Amán había muerto, el decreto genocida que él había ideado seguía siendo válido. Según las leyes persas, un edicto firmado y sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Esto significaba que el día fijado para la exterminación de los judíos todavía era una amenaza real. Esther, consciente de la urgencia de la situación, nuevamente se presentó ante el rey Asuero. Esta vez, no fue una aparición llena de incertidumbre como la primera, sino una con una mezcla de confianza y súplica. Cayó a sus pies, llorando, y le rogó que interviniera. Si al rey le place, y si ha hallado gracia ante sus ojos, y si el asunto parece justo delante del rey, y si soy agradable ante sus ojos, que se escriba para revocar los decretos que Amán, hijo de Amedata, el agageo, escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Asuero, conmovido por la pasión de Esther, respondió con una solución ingeniosa. Aunque no podía revocar el decreto anterior, permitió que Mardoqueo y Esther emitieran un nuevo edicto que daría a los judíos el derecho de defenderse. El rey entregó a Mardoqueo el anillo real, otorgándole la autoridad para redactar el decreto con los términos necesarios. Con rapidez y diligencia, Mardoqueo redactó el nuevo decreto. Este documento permitía a los judíos reunirse y defenderse contra cualquier ataque en el día señalado para su exterminio. Además, les otorgaba el derecho de destruir a quienes intentaran hacerles daño y tomar posesión de sus bienes. Se enviaron mensajeros a caballo por todo el imperio, llevando copias del nuevo decreto a las 127 provincias del reino. La noticia llevó esperanza y fortaleza al pueblo judío, que había estado al borde de la desesperación. Cuando llegó el fatídico día, los judíos estaban preparados. Gracias al apoyo del nuevo decreto y la intervención divina, prevalecieron sobre sus enemigos. Los atacantes fueron derrotados en todas las provincias del imperio, desde India hasta Etiopía. Aunque el conflicto fue intenso, el pueblo judío se fortaleció con el apoyo de las autoridades locales, quienes, temerosas del creciente poder de Mardoqueo en la corte real, eligieron estar del lado de los judíos. En Susa, la capital, los judíos obtuvieron una victoria especialmente significativa. Por orden del rey, Esther solicitó un día adicional para eliminar cualquier amenaza remanente, asegurando la paz duradera en la ciudad. Al final de los enfrentamientos, los judíos no tomaron los bienes de sus enemigos, mostrando que su lucha no era por codicia, sino por supervivencia. Esta gran liberación marcó un momento histórico para el pueblo judío. En agradecimiento a Dios por su intervención y en honor a los eventos que habían ocurrido, Mardoqueo estableció el festival de Purim.
Este nuevo día festivo sería celebrado anualmente por los judíos como un recordatorio de cómo su lamento se convirtió en alegría y su peligro en salvación. Se ordenó que el festival incluyera días de banquete, intercambio de regalos y ayuda a los necesitados, perpetuando la memoria de la victoria para las generaciones futuras. El nombre Purim proviene de las suertes, o Pur, que Amán había echado para determinar el día de la destrucción de los judíos. Irónicamente, lo que había sido planeado como un día de aniquilación se convirtió en un día de celebración y triunfo. La valentía de Esther, la sabiduría de Mardoqueo y la providencia de Dios convergieron para transformar una tragedia inminente en una liberación milagrosa. A través de ellos, el pueblo judío recordó que incluso en los momentos más oscuros, la fe y el valor podían cambiar el curso de la historia. La historia de Esther no termina simplemente con la salvación del pueblo judío. Su vida, marcada por la valentía y la fe, dejó un legado que resonó mucho más allá de su tiempo. Fue una joven que enfrentó temores personales, desafíos imposibles y un destino que nunca imaginó. Y en medio de todo, eligió confiar en un propósito más grande que ella misma. Tras la derrota de sus enemigos y el establecimiento del festival de Purim, Esther continuó su vida como reina, siendo un faro de esperanza para su pueblo. Su nombre quedó grabado en la historia no solo como una figura de belleza y gracia, sino como una mujer de acción que demostró que la valentía, alimentada por la fe, podía cambiar el destino de una nación. Por su parte, Mardoqueo ascendió a una posición de gran autoridad en el reino, ocupando el puesto que una vez perteneció a Amán. Bajo su liderazgo, los judíos disfrutaron de un periodo de paz y prosperidad en el vasto imperio persa. Su vida fue un testimonio del poder de la lealtad y la justicia, y su influencia en la corte real aseguró la protección continua de su pueblo. El impacto de Esther en el pueblo judío fue inmenso. Ella no solo lo salvó físicamente, sino que también reavivó su fe en la providencia divina. A través de su ejemplo, los judíos recordaron que incluso en el exilio, bajo el dominio de un rey extranjero, Dios no los había abandonado. El festival de Purim, establecido por Mardoqueo y Esther, se convirtió en un recordatorio anual de que la intervención divina puede surgir en los momentos más oscuros, transformando el dolor en gozo. Esther, una joven huérfana, comenzó su vida sin mucho más que su fe y su carácter. Sin embargo, su disposición para actuar en el momento adecuado la convirtió en una figura central en el plan de Dios para salvar a su pueblo. Su historia demuestra que el valor no significa la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios, y Esther es un ejemplo brillante de ello. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y disposición para actuar cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. A través de Esther, aprendemos que la providencia divina no siempre es evidente, pero siempre está presente. Mientras reflexionamos sobre esta impactante historia, surge una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos si fuéramos llamados a un propósito mayor del que podemos comprender? Esther respondió con valentía y confianza, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios. Este relato nos recuerda que, aunque los planes de los hombres pueden parecer inevitables, la última palabra siempre pertenece a Dios. Esther nos enseña que la fe, el coraje y la confianza en los planes divinos son suficientes para superar cualquier obstáculo. ¿Te sientes inspirado por la historia de Esther? ¿Qué lección principal te llevas de su vida y su legado? Déjanos tus comentarios y comparte cómo esta historia impacta tu fe y tu perspectiva.
Tu reflexión puede inspirar a otros a encontrar el valor para enfrentar sus propios desafíos. La historia de la reina Esther es una prueba poderosa de cómo la fe, el coraje y la confianza en Dios pueden cambiar el curso de la historia. Desde una huérfana judía en el exilio hasta convertirse en la salvadora de su pueblo, Esther nos muestra que cada uno de nosotros tiene un propósito, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Su legado nos inspira a confiar en que Dios obra incluso cuando no lo vemos, y que nuestra valentía, unida a la fe, puede tener un impacto eterno. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para explorar más relatos impactantes como este. No olvides comentar tu momento favorito de la vida de Esther y compartir qué lecciones personales te llevas de su historia. Además, compártelo con tus amigos y familiares. Alguien podría necesitar esta dosis de inspiración hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más asombrosas de la Biblia. Nos vemos en el próximo vídeo.